Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor para pedirle que Él nos pueda entregar su palabra y alcanzar a las personas que todavía no le conocen. Oremos entonces. Señor, te damos las gracias por el privilegio que nos concedes de estar reunidos y poder, Señor, alabar tu nombre, disfrutar de la comunión que tu Espíritu nos da. Y ahora, Padre, dentro de esa comunión, queremos rogarte que nos entregues tu palabra, ya que nuestro anhelo es poder conocer más de ella, pues es nuestro alimento, nuestra fuerza, nuestra inspiración. También te rogamos por las personas que aún no te conocen. Tú que has prometido que tu palabra siempre hará la obra para la cual tú la envías, habrás de alcanzar y redimir a los que tú has elegido para vida eterna. Te rogamos, Padre, que así sea, para alabanza del nombre de tu Hijo Jesús, por quien te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor. En esta ocasión en el Evangelio de Marcos, el capítulo número 11. Vamos a leer los versículos que corresponden a la continuación del estudio que estamos desarrollando en este Evangelio. Nos dice Marcos 11, versículo 27 en adelante: llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó él. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, es que temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, con este pasaje que acabamos de leer, se está completando esa composición literaria que el Evangelio hace sobre el tema del templo y el de la higuera a la cual el Señor maldijo. En la última oportunidad cubrimos la parte de cuando la higuera se seca y explicamos el tremendo mensaje que el Señor estaba enviando a través de ese hecho, pero como lo hemos dicho, relacionado con el templo, que es lo que el Evangelio trata de hacer en este capítulo 11.
Hoy hemos leído, como digo, ya la última de las hebras que componen este tejido literario que el Evangelio hace y que tiene como propósito asemejar lo que es el templo con lo que es la higuera a la cual el Señor maldijo. Esto que estamos leyendo, hermanos, sucede en el segundo amanecer del Señor en Jerusalén. Y este encuentro que hemos leído, donde Él va a discutir con los jefes de los sacerdotes, los escribas, los fariseos, es ya en la tercera ocasión que Jesús entra al templo desde que ha llegado en lo que se llama la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces se hace un breve resumen en el 27, donde dice: llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, ahí tenemos el resumen, porque recordemos que en los versículos anteriores lo que se ha narrado es en la escena en el monte de los Olivos, cuando el Señor va con los discípulos, pasan por donde la higuera que él había maldecido y que ahora está completamente seca. El Señor da la enseñanza y habla acerca del tema de la fe y siguen caminando. Por eso es que este versículo 27 retoma el hilo cuando dice: llegaron de nuevo a Jerusalén, entraron a la ciudad. Y mientras Jesús andaba por el templo, como expliqué, es la tercera vez que lo hace, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Ellos venían delante del Señor porque tenían una pregunta que hacerle. Esta pregunta se originaba en lo que había ocurrido el día anterior, y es que Jesús había llegado hasta el templo y había mostrado su molestia por la red de extorsión que los sacerdotes habían montado en el templo, en el patio, para poder aprovecharse de la fe y de las buenas intenciones de los israelitas que llegaban a adorar en ese templo. Ellos están muy molestos por eso. Y como lo dijimos cuando pasamos por allí, ese es el punto de quiebre y de mayor conflicto que se da entre el Señor Jesús y las autoridades religiosas. Porque expliqué lo que era el templo, lo que significaba, cómo lo veían, y el Señor está rompiendo todos esas ideas que se tenían acerca de lo que el templo era. Por eso es que vienen y le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Entonces, la pregunta está relacionada con lo que el Señor ha hecho. Entonces, lo que están haciendo es preguntarle: ¿quién te dio autoridad para venir a hacer lo que hiciste? ¿De dónde recibiste la autoridad para venir a desarmar lo que nosotros habíamos armado? Esto, hermanos, de el preguntarle obedecía a una razón importante, y era cómo los sacerdotes, y no solo los sacerdotes, sino que en realidad todo el pueblo de Israel, cómo ellos entendían las manifestaciones de Dios. El sistema judío era un sistema sacerdotalista, y esto lo que significa es que todo lo que son las manifestaciones de Dios, sus bendiciones, la gracia que Él otorga, todo
todo lo que usted puede imaginar que Dios da dentro de un sistema sacerdotalista solamente se puede recibir a través de los sacerdotes. No hay otra manera, porque así funcionan estos sistemas. Por eso es de que existen los sacerdotes. Los sacerdotes, como se explica en Hebreos capítulo 5, son mediadores entre Dios y los hombres. Pero son mediadores en el sentido de que ellos son el canal de la comunicación entre Dios y los hombres y de los hombres hacia Dios. Todo debe pasar por ellos. Y si no pasa por ellos, entonces las personas no pueden recibir nada. Un ejemplo, hermanos, en la actualidad y más cercano culturalmente a nosotros es la Iglesia Católica, que también tiene un sistema sacerdotalista. Y no porque sean los únicos, sino que hay otras expresiones religiosas de naturaleza sacerdotalista. Pero menciono a la Iglesia Católica porque, como le digo, culturalmente es lo que tenemos más cerca, lo más relacionado. Entonces, usted puede ver que dentro de las prácticas, sobre todo litúrgicas de la Iglesia Católica, todo debe pasar por el sacerdote. Especialmente lo que ellos llaman los sacramentos, que son 7, que comienza con el bautismo en agua, la confirmación. A ver si me recuerdo, ¿verdad? ¿Cuáles son los 7? Me lo enseñaron cuando tenía 6 o 7 años. Es el bautismo, confirmación. Luego viene, sé que está el matrimonio, el orden sacerdotal, llevamos 4. La extremaunción sería el 5. Creo que la confesión es el 6. Y ahí hay un 7º que no lo recuerdo en este momento. Pero todos estos elementos que he mencionado solamente lo puede hacer un sacerdote. Solo el sacerdote puede bautizar. Solo el sacerdote puede confesar. Solo el sacerdote puede ministrar, usando una palabra nuestra, ¿verdad? Una boda religiosa. Solo un sacerdote puede otorgar o prodigar los santos óleos, como se llama, o la extremunción. Y obviamente solo los sacerdotes y los demás jerarquías son los que pueden ordenar a otros sacerdotes. En el tema de la misa, puede haber laicos que colaboren, por ejemplo, haciendo lecturas de la escritura. Normalmente es así, ponen a alguien, mujer u hombre, que lea los pasajes de la escritura. O pueden ayudar como los monaguillos, que asisten al sacerdote, hacen cierta parte del ritual, pero la misa propiamente dicha solo el sacerdote la puede realizar. No la puede realizar una monja, por ejemplo. No la puede realizar tampoco un fraile, porque un fraile no es lo mismo que un sacerdote. Es solo el sacerdote el que lo puede hacer. Igual que la confesión. Solo el sacerdote puede confesar a las personas, porque según la enseñanza católica es el confesor el que otorga la absolución de pecados. Pero como está cancelando el pecado, lo está absolviendo, solo un sacerdote puede hacer eso. Nunca usted va a encontrar un laico o una monja o un fraile confesando, porque no pueden hacerlo. Entonces, como todo esto solo lo puede hacer el sacerdote, entonces dentro del dogma católico nadie puede recibir la gracia de Dios sino solamente a través de un sacerdote. No hay otra manera. Ese es el sistema sacerdotalista. Y de allí, hermanos, es que viene un elemento que
por siglos la Iglesia Católica sostuvo y que dice: fuera de la iglesia no hay salvación. Hablando de la Iglesia Católica, obviamente. Pero fíjese que esa frase, fuera de la iglesia no hay salvación, tiene total sentido si uno entiende el modelo sacerdotalista. Porque como la iglesia está formada por los sacerdotes, no por la gente que asiste. Esa es una diferencia con las iglesias evangélicas, porque para nosotros, iglesia somos todos los que estamos acá. Para la Iglesia Católica, iglesia es la estructura que va desde el Papa hasta el último sacerdote de parroquia, pero son los que ejercen el sacerdocio, ellos son la iglesia. Excepto cuando hay que pedir dinero, ¿verdad? Porque ahí es cuando dicen la iglesia eres tú, ¿verdad? Pero es porque hay que darlo. Pero en todo lo demás es la jerarquía católica. Entonces, si todos son parte de la iglesia y ellos son el canal para la bendición de Dios, obviamente fuera de la iglesia no hay salvación. Eso, hermanos, cambió hace ya bastante tiempo. No sabría decirle, tal vez, no sé, pero tal vez pudo ser durante el Concilio Vaticano II. Estamos hablando de los años 60, donde hubo ciertas reformas dentro de la Iglesia Católica. Como digo, no estoy seguro, pero pudiera ser que a partir de ahí es que, digamos, a los que no somos católicos, pero que tenemos una confesión cristiana, una identidad cristiana, ya nos comenzaron a llamar hermanos separados. Es decir, que esa idea estricta de que fuera de la iglesia no hay salvación se flexibilizó y comenzaron a reconocer que Dios también podía estar en otro tipo de iglesias, como las iglesias protestantes o las iglesias evangélicas. Entonces nos dieron el nombre de hermanos separados. Pero es como una categoría secundaria, ¿verdad? Porque hijos son ellos, nosotros somos los separados. Aunque hay aquí muchos hermanos y hermanas que son de segunda generación que nunca estuvieron en la iglesia católica. Nacieron ya de padres creyentes evangélicos y por lo tanto nunca se separaron. O sea, todo el tiempo han estado acá. Pero bien, entonces eso era lo que privaba dentro del judaísmo, un sistema sacerdotalista, era igual. Entonces nada podía pasar entre Dios y el pueblo que no fuera a través de los sacerdotes. Y aquí es donde viene el cuestionamiento que le están haciendo. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Porque lo que están diciendo, y recuerde que ahí están los jefes de los sacerdotes, lo que están diciendo es: nosotros no te hemos autorizado. Entonces, ¿quién te dio esa autoridad para que actúes así? Pero ellos están pensando esto desde su perspectiva de lo que es el judaísmo, de cómo ellos lo ven y cómo lo entendían. Entonces, era obvio que si ellos estaban convencidos que las oraciones solo podían llegar a Dios a través de ellos y que las bendiciones de Dios solo podían descender al pueblo a través de ellos, ellos eran el canal de Dios con los hombres. Pero entonces, ¿este Jesús de dónde salió? Y si no eran ellos los que le dieron la autoridad, entonces ¿quién se las había dado? Y por eso le están preguntando: ¿quién te dio esta autoridad? En ese sentido es la pregunta. Entonces no es, hermanos, en el sentido quizás como nosotros lo veríamos de pensar: ¿y quién te crees? ¿Y tú quién quieres que eres para que andes así? O sea, no es en ese sentido, sino que es en el sentido teológico, pero teológico de ellos, de cómo ellos entendían las cosas. Entonces Jesús sabe que lo que le están preguntando es eso, y que se lo están preguntando porque ellos piensan que Dios no puede darle autoridad a nadie si no es a través de ellos. Y como no ha sido a través de ellos, entonces
¿quién te autorizó? ¿Quién te dio la autoridad? La respuesta es dura, hermanos, porque la respuesta es que Dios se los había saltado a ellos y que no había sido a través de ellos, no había sido a través de los sacerdotes ni a través del templo, sino que Dios directamente había ido con su Hijo y le había dado la autoridad para hacer lo que hacía. Esto a nosotros no nos extraña, hermanos, porque esa es la enseñanza de la iglesia evangélica. Como otras veces, hermano, yo he insistido y les he dicho que la diferencia fundamental entre catolicismo e iglesia evangélica no es que no tengamos imágenes, que no encendamos velas, que no tengamos santos muertos, ¿verdad? Porque vivos sí tenemos, que no veamos a María como mediadora de la gracia. O sea, esas son diferencias, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que la Iglesia Católica es un sistema sacerdotalista, en tanto que el de las iglesias evangélicas es un sistema evangélico, el cual dice: si tú necesitas de Dios, ve a Él. Si tú necesitas confesar tus pecados, díselo a Cristo. Si tú necesitas el perdón, ruégatelo a Dios. Si tú necesitas una bendición, pídesela a Él. Pero imagínense, en nuestra insistencia de decir: ve a Él, pídeselo a Él, confía en Dios. O sea, eso es lo que tenemos todo el tiempo en la boca los evangélicos. En cambio, un sacerdote o un católico lo que diría es: mire, vaya al Padre, dígale al Padre, vaya a confesarse, vaya a oír misa, vaya a que lo bendigan, vaya a decirle al sacerdote que usted quiere la bendición de Dios. O sea, todo es a través del sacerdote. Esa es la diferencia fundamental. Y por eso es que a nosotros no nos extraña cuando decimos que Dios de una manera directa había ido con Jesús. Para nosotros, porque esa es nuestra experiencia, así es como nos relacionamos con Dios. Pero para ellos, esto, hermanos, era terrible. Ese es el fondo del problema. Y ahí es donde está la respuesta a la pregunta que le están haciendo al Señor. Esto es igual, hermanos, que allá en el libro segundo de Reyes, es cuando inicia su reinado Jeroboam y hace los dos ídolos, los dos becerros. Entonces Dios envía a un varón. La Biblia no dice su nombre, el varón de Dios simplemente se le llama, que va, profetiza delante del rey Jeroboam. El altar que está siendo inaugurado se rompe, su ceniza es derramada, porque así lo había dicho el varón de Dios. Y cuando el rey quiere ordenar deténgalo, la mano se le queda paralizada y luego tiene que rogarle: mira, hombre de Dios, ora para que mi mano me sea restaurada. Entonces viene el varón de Dios, ora por el rey y la mano vuelve a recobrar su movilidad y el varón de Dios se va. Ese varón de Dios había venido desde el sur, desde Judá. Pero ahí en el norte, donde esto había ocurrido, había otro profeta que igual la Biblia no da el nombre, simplemente lo llama un viejo profeta. Y como esto que el varón de Dios había profetizado, eso fue una bomba, hermanos, que fue pasando de boca en boca, total que la noticia llega donde el viejo profeta y le dicen: mire, del sur vino un joven, un profeta, ese venía lleno de poder, porque profetizó que el altar se iba a romper y se rompió, profetizó que la ceniza se iba a derramar y se derramó, profetizó de que el Señor va a destruir todo esto. Y cuando el rey quiso detenerlo, la mano se le paralizó, el rey tuvo que suplicarle al varón de Dios que orara por él. Lo hizo el varón de Dios y la mano le fue sanada. Y el viejo profeta oyó todo esto y él preguntó: ¿por dónde se fue? Y le dijeron: tomó tal camino. Entonces él pide que le preparen el asno y va siguiéndolo.
Y si usted lee la Biblia, usted sabe el resto de la historia. Pero lo que yo le quiero señalar es qué significó para el viejo profeta cuando aparece este otro varón de Dios, un joven profeta, haciendo maravillas, y que Dios no le ha dicho nada a él. Eso era lo duro, que entonces ya Dios no le estaba hablando a él. O sea, si Dios lo tenía allí, porque tuvo que traer a uno desde el otro país, desde el sur, cuando él estaba ahí, pero Dios no le quiso hablar, era porque él ya no tenía comunión. Y aquel, aunque estaba lejos, sí tenía la comunión con el Señor, y por eso podía oír la voz de Dios. Y por eso fue, y que con esa autoridad de conocer la voluntad de Dios, es que llega a poner en cintura al rey. Lo mismo es aquí con los sacerdotes. Dios los está pasando por alto, no les está comunicando nada, ya no les está hablando. A quien le está hablando es a Jesús, y a través de él está hablando al pueblo. Entonces, ¿cómo el tema fundamental es eso que acabo de decir? Que Dios los ha dejado de lado. Es que recuerde, es la higuera seca, sin frutos. Entonces, ya Dios la desechó. Ya el Señor dijo: nadie coma fruto de ti. Entonces están totalmente desechados. Entonces, como ese es el punto, entonces viene Jesús y les cambia la pregunta. Más bien contesta con otra pregunta que formula él. Pero con esta pregunta lo que él está haciendo es está invirtiendo las cosas. Y le dice en el 29: yo voy a hacerles una pregunta a ustedes, contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. O sea, Jesús está dispuesto a decir: yo les digo con qué autoridad hago esto, pero primero quiero que me respondan una pregunta. Y les hace la pregunta: ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme, dice el Señor. El versículo 30. El bautismo que Juan el Bautista había enseñado, ¿es del cielo o es de la tierra? Al preguntar esto, ¿es del cielo?, se refería a que este bautismo era un mandato que Dios le había dado a Juan. O si era de los hombres, significaba que Dios no estaba en eso y que era simplemente un invento de Juan y de sus seguidores, que se les ocurrió bautizarse para perdón de pecados. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿El bautismo de Juan fue ordenado por Dios o fue un invento de los hombres? ¿Por qué el Señor hace esta pregunta? Porque es lo mismo. Es lo mismo. O sea, ¿con qué autoridad Él hace estas cosas? Con la misma autoridad que Juan recibió para bautizar. Pero ahora el punto es si ustedes están preparados para aceptar ese hecho. Si se reconocía que Juan era de Dios, había que reconocer que Jesús, su autoridad la recibía de Dios también. Por eso lo lleva y los arrincona y le dice: vaya, respóndanme, díganme. Y entonces los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, los ancianos comenzaron a platicar entre ellos. Versículo 31: se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá por qué no le creyeron. O sea, tenían dos opciones. Una opción era: sí, el bautismo de Juan era del cielo. Entonces Jesús inmediatamente les iba a decir: ¿y entonces por qué no lo creyeron? ¿Por qué no fueron y se bautizaron si era del cielo? La otra opción era: no era de Dios, era de los hombres, era de la tierra. Pero entonces dice que esta respuesta no les convenía
porque temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Por lo tanto, si ellos decían no, era de los hombres, hermanos, se echaban a la gente encima, porque todo el mundo sabía y reconocía que Juan era un profeta de Dios. Hasta Herodes dice que lo consideraba un hombre justo y santo. Por eso no le quería hacer daño. En esto que ellos están deliberando, ahí están dando la respuesta. Porque cuando dicen, si decimos era del cielo, es decir, era de Dios, la respuesta es, ¿por qué no le creyeron entonces? Ahí está el punto. ¿Por qué no le creyeron? ¿Por qué no querían reconocer que Juan y su mensaje era un mensaje de Dios? Quizá ya no se va a recordar, hermano, porque hace años que iniciamos el estudio de Marcos y es en los primeros capítulos donde aparece el ministerio de Juan. Pero yo le recuerdo cuando pasamos por ahí. El problema con Juan era que él precisamente rompía ese sistema sacerdotalista que he tratado de describirle. ¿Por qué? Porque Juan, fíjese lo que decía, que se bautizaran en agua para perdón de pecados. Pero según el sistema sacerdotalista, solo los sacerdotes podían perdonar el pecado, y lo hacían a través de los sacrificios, es decir, en el templo. Pero Juan, primero, no era sacerdote. Segundo, no estaba en el templo. Tercero, no había sacrificio. Juan lo único que pedía es que hubiera arrepentimiento. Y si alguien manifestaba arrepentimiento, que es una cuestión interna, entonces le decía, bautízate en agua, lo sumergía en agua, porque esa era una figura de que así como el cuerpo se sumergía en el agua, también la persona estaba siendo lavada como por el agua por haberse arrepentido de su pecado. Entonces, está anunciando algo totalmente fuera de sistema. Por eso es, Marcos no es muy claro en eso, pero Juan sí, el evangelio de Juan, porque llegan las autoridades religiosas y le preguntan, ¿y tú quién eres? Y Juan dice, una voz, pero ¿eres acaso Elías? Y dice, no, no lo soy. ¿Eres el profeta que habría de venir? No, no, tampoco. Entonces, si no eres ni Elías ni el profeta, ¿por qué estás bautizando? Ah, le dice, porque yo soy la voz de uno que clama, preparen el camino del Señor. Eso soy yo, una voz. Es decir, no importaba quién era él, lo que importaba era su mensaje, la voz. En cambio, en el caso de los sacerdotes era lo inverso. Lo que importaba era quiénes eran de las familias sacerdotales, en este caso miembros de la corriente religiosa que se llamaban los saduceos, porque todos los sacerdotes eran saduceos. Y era una cuestión que se recibía por herencia. Era la familia, los descendientes de Aarón. Y de ahí nadie más podía ser. Entonces, Juan era desde el punto de vista del judaísmo, Juan era un hereje. Jesús también. Porque Jesús está rompiendo los dogmas fundamentales, la esencia misma de lo que es el judaísmo, el sacerdotalismo. Entonces, eso no les agradaba a ellos. Y por eso es que viene Juan anunciando el arrepentimiento y el bautismo en agua y no lo reciben. Y la gente sí lo recibió. Por eso es que todas las personas tenían a Juan por profeta. Y vea, como lo dice el evangelio de Juan, hablando acerca de Juan el Bautista, dice que él ninguna señal hizo. La gente lo tenía por profeta, no
porque sanara enfermos, porque hiciera caminar a los paralíticos, porque abriera los ojos. Él no hizo nunca un milagro, una sanidad, nunca. Entonces, ¿qué es lo que hacía que la gente viera en Juan un profeta? Su mensaje nada más. Y esta innovación que rompía el modelo sacerdotalista y le decía: no deben ir al templo, no tienen que ofrecer sacrificios, no necesitan que Anás o Caifás les perdonen los pecados, vengan aquí, basta con que se arrepientan. Si se arrepienten, si dan frutos dignos de arrepentimiento, decía, eso es suficiente para que el Señor les perdone. Vengan a las aguas, sean limpios, sean lavados por medio del arrepentimiento. Era una contradicción total. Entonces, ¿cómo lo iban a recibir ellos? No podían decir era de Dios. Ellos mismos se ponían la zancadilla. Tampoco podían decir era de los hombres, porque entonces ellos dicen: la gente nos va a rechazar porque todos tienen a Juan por profeta. Fíjense que esa expresión del versículo 32, cuando dice es que temían al pueblo, es la misma expresión que se utiliza cuando Jesús rompió la red de extorsión en el templo. Dice el 18: los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo. Oiga, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Ellos tenían temor de las personas. Si no mataron al Señor el día anterior es porque tenían temor de la reacción de las personas. Hoy también tienen temor de la reacción de las personas si dicen el bautismo de Juan era humano. Entonces, como no pueden responder ni lo uno ni lo otro, entonces se van por una tercera vía, neutral diríamos, y le dice: fíjate que no sabemos si era del cielo o si era de los hombres. Pero al responder de esta manera, están manifestando el fondo de lo que ellos preguntaron. Porque ellos preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? Entonces, es como que si Jesús les dijera: es la autoridad que pasó encima de sus cabezas y ni la vieron. Fue esa gracia de Dios que vino sobre Juan. Y es la gracia de Dios que ha venido sobre mí. Por eso es que Jesús dijo: mi casa, refiriéndose al templo, casa de oración será llamada para todas las naciones. Pero habló de su casa. Entonces, la respuesta es: todo el mundo sabía de dónde Jesús tenía su autoridad. Era de Dios. Pero los sacerdotes no podían aceptar esa realidad, porque entonces era aceptar lo que de manera indirecta ellos están confesando con su respuesta, y es de que no quieren obedecer la gracia de Dios, no quieren oír a Dios que estaba hablando a través de Juan. Y seguían por temores, por lo que la gente pueda pensar. Usted sabe que cuando una persona tiene una convicción de parte de Dios, hermano, la gente puede reventar, pero él sigue en lo que está, porque tiene la convicción que lo que dice lo dice de parte de Dios. Eso es lo que le dijeron los discípulos a Jesús: Señor, mira, hablaste muy fuerte, la gente se está yendo, ya no quiere estar con nosotros. Y Jesús le dijo: bueno, si ustedes se quieren ir también, que se vayan, váyanse. Y es cuando Pedro dijo: Señor, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, Jesús no estaba preocupado si la gente le aplaudía o le decían que estaba endemoniado o que era loco o que se fueran. Si se quieren ir ustedes también, váyanse. Entonces, porque él sabía lo que estaba diciendo. Entonces, los sacerdotes no podían hacer eso, porque no tenían la convicción de expresar la palabra de Dios, y eran los sacerdotes supuestamente el medio por el cual Dios hablaba.
Entonces, como responde, no lo sabemos, entonces no respondieron la pregunta de Jesús. Y por eso Jesús les dice, y ahí termina el versículo 33, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Es decir, hermano, genial, genial lo que Jesús hizo. Nosotros, como estamos acostumbrados a leerlo, ¿verdad? Pero yo le aseguro que los primeros creyentes, cuando oían la lectura del Evangelio de Marcos, de seguro se sonreían o decían amén o decían gloria a Dios cuando llegaba esta parte, porque se ve la sabiduría del Señor, de cómo lo descubre, y sin responder ha respondido. Y no fue él el que respondió, fueron ellos los que dijeron no sabemos. Entonces, no sabían cuál era la voluntad de Dios, no sabían cuál era el momento de la visitación de Dios, no sabían discernir el mensaje de Dios, el mover de Dios que estaba alrededor de ellos. Ellos le dijeron no sabemos. Vaya, entonces, como no saben, pues sigan sin saber nada. No les voy a decir con qué autoridad lo hago. Ellos lo dijeron. De ahí, hermanos, que nosotros no tenemos que confiarnos pensando de que todo lo que el Señor haga lo tiene que hacer a través de nosotros. Puede ser que de repente Dios comience a utilizar a su vecino, que usted ni sabía que creyente era, y resulta que hoy lo usa más que a usted. Eso es terrible, ¿verdad? Cuando Dios lo pasa por alto a uno. Si Dios solía usarla, pero de repente Dios comienza a usar a otras personas y hablarle a otras personas, a mostrarle a otras personas lo que antes le mostraba a usted. Eso es durísimo, hermano, porque entonces significa que, como el profeta viejo, estamos desechados y hay otro varón de Dios, otra mujer de Dios que Él ha levantado y a quien está usando. Por eso tengamos cuidado, hermanos, de tener un oído bien afinado. No vaya a ser que Dios hable y no nos demos cuenta, que Dios visite y no estemos ahí, y que lo que Dios quiere hacer, por ejemplo, para una ciudad o para un país, pase, pero no por nosotros, sino que por otras iglesitas quizás cuyos nombres ni siquiera conocemos. Pero que Dios nos libre de eso y que siempre podamos tener una perfecta sintonía con el Padre. Amén, hermanos. Vamos a orar, y antes de orar yo quiero invitar, si hay con nosotros personas, amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador, pero si usted ha escuchado la palabra, hoy usted sabe de que podemos ir a Dios directamente. No necesita de una ceremonia, en realidad no se necesita ni siquiera una iglesia, no se necesita un pastor, no se necesita un sacerdote. Usted puede ir directamente al Señor, y es esa la invitación que le hacemos hoy. Si usted necesita venir para recibir a Jesús, para confesarle a Él sus pecados, para contarle a Él de su necesidad, hoy puede hacerlo. Ahí en el lugar donde está, por favor, levante su mano en señal que usted desea recibir a Jesús como su Salvador. Y nosotros lo que vamos a hacer es orar por usted. No podemos resolver el tema de sus pecados, pero Dios sí puede hacerlo. Por eso podemos orar por usted. ¿Hay alguien que necesita recibir esta oración? Levante su mano. Hágalo en este momento. Es la oportunidad para recibir a Jesús.
También quiero invitar, si hay un hermano o hermana que se ha alejado del Señor, pero necesita reconciliarse, puede hacerlo en este momento también. Levante su mano. El Señor siempre da una nueva oportunidad. Como dice el libro de Lamentaciones, el Señor no desecha para siempre. Y por eso hoy usted puede reconciliarse. Levante su mano. Vamos a orar en este momento. Vamos a orar ahora mismo, pero hago la última llamada. Si hay alguien que necesita recibir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse, indíquenoslo levantando su mano y vamos a orar por usted. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Siempre, Señor, cuidas de tu pueblo, de tu iglesia, y queremos agradecerte porque tú rompiste el velo que cerraba la puerta y la abriste de par en par para que hoy podamos llegar ante tu presencia. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre allí, siempre en la presencia tuya, para así, Señor, ser los primeros en conocer tu voluntad, tu mover, tus propósitos, tus designios, y que no vayamos a ser pasados por alto en nuestra oración por Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos damos un fuerte gloria a Dios, hermano?